Bueno, en primer lugar, darles las gracias por venir, ¿vale? Por venir a escuchar esto que les vamos a contar, un poquito de nuestro proyecto y de la importancia de la rehabilitación cardíaca. Y darle las gracias a Caja Badajoz por cedernos este espacio. ¿Por qué venir a hablar de la rehabilitación cardíaca? Pues parece un poco curioso y parece como algo un poco lejano el hablar de la rehabilitación cardíaca. Todo el mundo tiene claro que si se rompe una cadera, pues esa cadera, antes de ponernos a hacer actividad física, antes de correr, tenemos que rehabilitarnos, ¿no? Tenemos que ir al fisioterapeuta, tenemos que ir al rehabilitador para que nos dé unas pautas y poder hacer una actividad física progresiva hasta donde queramos llegar. Sin embargo, con la rehabilitación cardíaca, en el tema del corazón, es algo que no tenemos tan claro y tan interiorizado. Y en esto, en parte, tenemos culpa los profesionales, los propios profesionales, los cardiólogos y otros médicos, porque somos los primeros que no tenemos claro cuánto beneficio tiene la actividad física en la patología cardiovascular. De hecho, clásicamente, a todo el mundo se le recomendaba, si tenía algún tipo de evento cardiovascular, que se estuviera quietecito, que era lo mejor, ¿vale? Entonces es algo que todavía no tenemos totalmente interiorizado. Cada vez lo vamos haciendo más en los grandes hospitales, en los hospitales de tercer nivel, se hace programas de rehabilitación cardíaca, entonces poco a poco es algo que vamos introduciendo. Pero todavía la población no lo tiene totalmente claro. Por eso hoy vamos a compartir un poquito de la rehabilitación cardíaca y este proyecto con ustedes. Primero voy a hablar yo y luego, bueno, de manera online y ficticia va a hablar nuestro redactador Inma, que es nuestra nutricionista, ¿vale? Pero antes que nada, a ver si me funciona el pulsador. Sí, ahora sí. Vamos a hablar un poco de la patología cardiovascular, ¿vale? Porque aunque todos la conocemos, todo el mundo ha tenido un familiar, todo el mundo sabe en qué consiste, verdaderamente no somos conscientes totalmente de la importancia que tiene. Según la OMS, en el 2021, un 13% de las muertes mundiales se produjeron por una patología cardiovascular, sobre todo cardiopatía isquémica en forma de infarto. Pero no solo es que tengamos esta enfermedad tan importante, es que además va en aumento. La mortalidad hace 20 años estábamos hablando de 3 millones, de casi 3 millones de personas, ahora estamos hablando de 9 en 20 años. Y esto sigue creciendo. Sigue siendo la primera causa de muerte. Y además, lo que más rabia da es que el 80% de esas muertes de la patología cardiovascular podría prevenirse con hábitos de vida saludables. Y esto, ustedes, aunque lo han leído y me han escuchado, no lo han entendido, porque a mí me cuesta entenderlo. O sea, ¿cómo es posible que el 80% de una enfermedad que es la principal causa de muerte en el mundo, en un 80% de los casos podemos prevenirlo con hábitos de vida saludables? Esto no lo hemos entendido, aunque lo acabo de decir por tercera vez. No lo hemos entendido, porque nos cuesta de asimilar, pero es la realidad. ¿Y por qué van aumentando esas muertes a pesar de los avances de la medicina? Porque todos sabemos que cada vez se hacen más cateterismos, cada vez se hacen más técnicas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque cada vez hay más gente que tiene problemas de este tipo. Pues por una parte por el envejecimiento de la población, eso es algo inherente a la sociedad que tenemos, pero luego hay otra cosa que es donde podemos intervenir, que es en los factores de riesgo cardiovascular. Cada vez tenemos más factores de riesgo cardiovascular. Si esta información la extrapolamos a España, ¿qué es lo que ocurre en España? Pues en España ocurre algo similar a lo que ocurre en el mundo, que la principal causa de muerte es la patología cardiovascular. Y por sexo, la mujer muere un 9% más incluso que el hombre. No porque tenga más infarto, de hecho la mujer suele tener más ictus que infartos, sino porque se detecta más tarde, se trata peor, ¿vale? Por diversas circunstancias. La prevalencia de la cardiopatía isquémica de la población general es de 2%. Si nos vamos a los que están por encima de 70, estamos hablando de 1 de cada 10. Realmente es una prevalencia muy alta. Y en Extremadura, en particular, las mujeres, un tercio de las mujeres, mueren por patología cardiovascular. 1 de cada 3 muere por una enfermedad que se puede prevenir. Y todo esto que no, este batiburrillo de factores de riesgo, todo esto es algo que nos toca muy de lejos hasta que llega el momento en el que todo cambia. En el que hay un clic en nuestra vida y nuestra vida cambia para siempre. Yo lo asemejo a un accidente de tráfico,
De repente ocurre esto, un infarto, un ingreso, y todo lo que está, no solo cambia nuestra vida, cambia todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestro entorno laboral. Es el momento en que todo cambia. Y de repente nos encontramos en un pasillo de un hospital, en un sitio inhóspito, con gente desconocida, con unos ruidos extraños que no habíamos escuchado nunca en nuestra vida, cuidados por personas totalmente desconocidas, haciéndonos expertos en electrocardiograma porque nos pasamos todo el rato mirando el monitor y nos hacemos de repente expertos en todo esto, con ese bip constante. Nos encontramos con un pastillero enorme cuando no habíamos tomado nunca nada, a pesar de esos factores de riesgo cardiovascular, y nos encontramos con un montón de pastillas con nombres extraños, difícil de memorizar. Y nos encontramos sobre todo en una situación de confusión, de desamparo y totalmente extraña para nosotros. Y llegados a este punto, nos hacemos 3 preguntas. La primera, ¿cómo he llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo he llegado a ese punto en el que se produce el clic? ¿Cómo estará mi familia? Todos pensamos en nuestra familia en ese momento. ¿Y cómo será mi vida a partir de ahora? Son las preguntas que esa persona se hace en ese momento. La primera, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues el cómo he llegado hasta aquí, he llegado hasta aquí porque todo lo que me rodea en la vida me ha llevado hasta aquí, absolutamente todo. Porque nadie concibe una celebración sin una copa de vino o de algo más alcohólico, sin un atracón de comida. ¿Quién hace una celebración sin eso? Solo celebración, y cada vez tenemos más celebraciones. Porque llevamos una vida en la que no tenemos tiempo para cocinar, no tenemos tiempo para parar, y cogemos lo primero que pillamos, y lo primero que pillamos nunca suele ser algo saludable. Porque además TikTok se ha empeñado en que no somos lo suficientemente capaces como para hacer una receta de más de 3 ingredientes. Recetas de 3 ingredientes, apaña la comida con 2 ingredientes. Las redes sociales nos vuelven inútiles. No podemos hacer una salada de 10 ingredientes estupenda y divina, no. Solo con 3 ingredientes. Somos incapaces de algo más complejo. Porque la vida nos lleva. Tenemos un ritmo de vida que nos lleva, que no podemos seguirle el ritmo de esa vida. Y porque tenemos un estrés que por mucho que queramos ocultarlo, nos afecta en el día a día. De manera que todo lo que nos rodea, queramos asumirlo o no, nos está llevando a ese punto, a ese momento en el que todo cambió. Y llegamos entonces a los famosos factores de riesgo cardiovascular, que todos conocemos y todos ignoramos. Esta es una estadística de la Fundación Española del Corazón del 2021, donde habla de la prevalencia, de la cantidad de factores de riesgo cardiovascular que tiene la población española. Por ejemplo, 1/3 de la población española tiene sobrepeso. Unos kilitos de más que uno, pues tampoco está malo, ¿no? Pero vamos sumando, sedentarismo, obesidad, hipertensión, colesterol. Y la prevalencia es muy alta, es decir, el 60% de la población española tiene más de 2 factores de riesgo cardiovascular. Y esto no es como las matemáticas, que si yo tengo un factor de riesgo cardiovascular tengo un riesgo del 5 y si tengo 2 tengo del 10. No, el crecimiento es exponencial, de manera que aumenta muchísimo el riesgo con cada factor de riesgo que asociamos. Y tenemos que desterrar esto ya de que eso es lo típico de la gente mayor. Yo tengo 30 años, tengo unos kilitos de más, tengo colesterol, pero eso no es factor de riesgo cardiovascular, para nada. En un 41% de la población de entre 16 y 35, ¿vale? Muchos de los que estamos aquí ya nos salimos de esa estadística, de los 35, tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué provoca eso? Que la enfermedad cardiovascular se adelanta. De manera que una enfermedad que sería típico ver por encima de los 60, 65 años, lo vamos a ver a los 50, con las consecuencias que ello tiene.
porque el pronóstico no es lo mismo tener un infarto a los 70 que a los 50, a largo plazo. ¿Y qué es lo que ocurre verdaderamente en un infarto? Más o menos toda la gente tiene claro lo que ocurre en un infarto. Se obstruye una arteria. Tenemos arterias en el corazón que son las encargadas de llevar sangre al músculo cardíaco y en un momento determinado esas arterias se obstruyen con el colesterol, se va obstruyendo, se va obstruyendo, se va obstruyendo, junto con los otros factores de riesgo cardiovascular que van a ir actuando sobre la arteria, y tenemos lo que vemos en esa imagen o en esta, ¿vale? Vemos las flechas están señalando unas arterias que están estrechadas. Estas son imágenes de un cateterismo cardíaco, ¿vale? Vemos cómo está estrechada la arteria, por ahí no llega el riego suficiente como para abastecer de alimento a las células del corazón y acabamos con una contracción que está deteriorada. O sea, esa obstrucción acaba alterando la contracción cardíaca. Pero hay algo que la gente no conoce tanto y es el concepto de la placa vulnerable. Y es el motivo de gran parte de las muertes súbitas en deportistas por encima de los 35 años y en infartos en gente joven. ¿Qué es lo que ocurre? El colesterol se empieza a acumular en las arterias desde la infancia. Es decir, unos malos hábitos en la infancia y en la adolescencia ya provoca acumulaciones de colesterol. Empieza con lo que se llaman estrías grasas. Entonces vemos ahí una placa de ateroma muy pequeñita que va creciendo. Pero va creciendo y sigue siendo una placa pequeñita. Entonces a lo mejor a los 40, pues una placa que no produce obstrucción. Por ahí pasa perfectamente flujo sanguíneo para la célula. De manera que se le hacen pruebas, se le hace una prueba de esfuerzo y sale perfecto. Porque por ahí pasa riego, no hay ningún problema. Pero de repente, esa placa, que es una placa no solo que obstruye, sino que está inflamada, que tiene muchas más cosas, esa placa se rompe, como vemos en la imagen de ahí. Esa placa que se rompe y sale el contenido a la sangre, produce una trombosis. Y de repente una arteria que estaba bien, con una placa pequeñita, acaba con un trombo tremendo. Y eso se bloquea totalmente, la arteria. Y eso es lo que provoca el infarto y en muchos casos una muerte súbita. Y esto es algo que uno no tiene claro, es difícil de ver, es difícil de valorar. Por eso a veces con los factores de riesgo cardiovascular, a veces uno tiene que tener un poco un acto de fe. De decir, bueno, yo no sé cómo están mis arterias, pero tengo que cuidarme. Porque a veces lo importante está en los pequeños detalles. No son solo los niveles de colesterol, es decir, yo tengo el LDL, la analítica, que está bien. Sí, pero en pacientes obesos y diabéticos, las LDL pueden estar bien, pero son muy heterogéneas y se acumulan con más facilidad, son muchas cosas. Entonces, al final, por mucho que diga, mira, yo tengo una analítica de encuadernar, está perfecta, y eso que no me cuido nada. Pues cuídate porque a lo mejor no está tan perfecta. Hay muchas cosas, el hígado graso, estados inflamatorios, antecedentes familiares, son un factor de riesgo importantísimo. Consumo de estimulantes, alteraciones del sueño, son cosas que son pequeños detalles, pueden marcar la diferencia. Las lipoproteínas, bueno, simplemente decir que son unos camiones que llevan el colesterol de un lado para otro y que es lo que se acumula en las arterias, se van metiendo en la pared de la arteria, la van inflamando y es lo que hace que en algún momento se pueda romper. La segunda pregunta que nos hacíamos, llegados a ese punto, ¿cómo estará mi familia? Porque esto que nos acaba de pasar no solo me afecta a mí, me afecta a mi familia. Mi familia está preocupada, ¿qué pasará? ¿Sobrevivirá? ¿Qué será después? ¿Podré cuidar de mis hijos? ¿Podré hacer una vida normal? Verdaderamente es algo que implica todo el entorno familiar. Y esto es algo que los médicos muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos o no nos olvidamos, pero no podemos tratarlo, porque es difícil. En un hospital es difícil abordar también este tema, ¿no? Y la última pregunta, ¿cómo será mi vida a partir de ahora? Eso es una buena pregunta, porque uno sale del hospital y le dicen, venga, fulanito, ahora te vas a tomar estas pastillas y vas a caminar progresivamente y ligero. ¿Pero eso qué es? Por el puente, por el tal, para allá, subiendo, bajando, ¿cuánto tiempo? ¿De qué manera? Pero que yo tengo una prótesis de rodilla y ¿cómo hago? Verdaderamente es una situación de indefensión y de estar totalmente perdido que bueno, pues uno se encuentra con esa situación de qué va a pasar con mi vida ahora. ¿Yo volveré a ser el mismo o la misma? Bueno, pues ahí entra la rehabilitación cardíaca.
Ahí entramos nosotros, en que hay que ir pasito a pasito hacia adelante, pero con seguridad. ¿Y por qué es importante? Pues es importante por lo que digo, porque uno sale del hospital, con esa sensación de estar perdido, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿No? Y porque además cuando uno tiene un evento cardiovascular, tiene síntomas de todo tipo. Dolor en el pecho tiene por todas partes y es una sensación de que va a volver a pasar, un miedo de que va a volver a pasar. Por eso la rehabilitación cardíaca tiene muchísimos beneficios. Mejora la calidad de vida, mejora el control de los factores de riesgo cardiovascular y la adherencia de tratamiento. De repente estamos tomando un montón de pastillas y la mitad de ellas probablemente no nos vayan a sentar todo lo bien que deberían. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, porque hay que ajustar constantemente la medicación, porque depende de la actividad física que estés haciendo vas a necesitar más o menos, y todo eso es importante de controlar para que uno se encuentre bien. Reduce los ingresos hospitalarios y reduce los niveles de ansiedad y estrés. Es sobre todo un proceso de acompañamiento en la enfermedad. Y es que hay pocas cosas no hay nada en medicina que tenga el mismo poder que tiene la actividad física. Evidentemente el hacer la actividad física no te va a evitar de tomar medicación, vas a tenerla que tomar. Pero la capacidad que tiene la actividad física para mejorar todo el funcionamiento no lo tiene ninguna otra medicación. Además, hay un efecto que no hay ninguna medicación que lo tenga y que se llama neoangiogénesis. ¿Eso qué quiere decir? Que la sangre busca otros caminos. La sangre, cuando hay una obstrucción, sobre todo si esa obstrucción no se ha podido solucionar, la sangre intenta buscar otros caminos. El deporte favorece esos caminos alternativos que va a seguir la sangre, y eso a fecha de hoy no hay ningún medicamento que lo favorezca. Entonces, ¿en qué consiste la rehabilitación cardíaca? Pues la rehabilitación cardíaca tiene varias fases. La primera fase es una fase hospitalaria, mientras el paciente está ingresado, donde se le va a dar una serie de fisioterapia respiratoria, movilización precoz. Empezamos un poco a movilizar al paciente. Esto en teoría debería hacerse en todos los hospitales, ¿vale? Y con todos los pacientes ingresados. Y unas pautas nutricionales básicas. Lo que pasa es que esto a veces se resume en dieta sin sal y baja en grasas. Y punto. No porque no queramos, no porque no sepamos, sino porque no podemos ir más allá. Una segunda fase, que es una fase ambulatoria, en la que el paciente ya no está ingresado, viene cada cierto tiempo a la unidad y se le hace una actividad física adaptada, educación nutricional, apoyo psicológico y seguimiento cardiológico. Todo eso vamos siguiéndolo entre todos para guiar esa recuperación. La fase 2 es hospitalaria, aunque sea de forma ambulatoria, va y viene del hospital. La fase 2 es como una fase de seguridad, donde nos aseguramos que el paciente va haciendo ejercicio, lo tenemos monitorizado y va bien. Y la fase 3 es una fase extrahospitalaria. En teoría, el paciente debería seguir las 3 fases. ¿Cuál es la cuestión? La fase 3 en España es casi inexistente. Yo tengo la suerte de trabajar en un hospital donde sí tenemos fase 3 de rehabilitación, en Santa Cruz de Tenerife, pero eso es algo anecdótico. Hay algunos sitios donde en el centro de salud ponen algún fisioterapeuta para intentar asesorar, pero es algo anecdótico. Y la fase 3, aunque no es una fase de seguridad, porque se supone que esa fase ya se ha hecho, la fase 3 es la mejor. Es donde el paciente arranca y verdaderamente empieza a hacer una vida cada vez más normal. Pero claro, lo ideal es hacerlo de forma asesorada. No todos los pacientes tienen que pasar por una fase 2 de rehabilitación. Es decir, no todos los pacientes tienen que ir al hospital a hacer una fase 2 de rehabilitación. Sobre todo los pacientes de alto riesgo. A ver, lo ideal es que todo el mundo lo hiciera, pero no hay recursos para todo y hay pacientes que son de bajo riesgo, es decir, pacientes que han tenido un infarto muy pequeño, que la contracción del corazón ha quedado conservada, que no tiene grandes cicatrices, que no hay arritmia, no hay nada. Ese paciente puede pasar directamente a la fase 3. Si es un paciente de alto riesgo, ese paciente tiene que pasar por la fase 2 y estar monitorizado. ¿Para quién es la rehabilitación cardíaca? Para pacientes que han tenido un infarto, que han tenido un ictus, un ingreso por insuficiencia cardíaca, una cirugía cardíaca de cualquier tipo, ¿vale? Y lo ideal es que esa rehabilitación cardíaca se empiece cuanto antes. Por ejemplo, en el caso de los operados, pues se empieza 6 semanas después para asegurarnos de que cicatrice la esternotomía, pero en un infarto, 2 semanas, 3 semanas después, se puede empezar la rehabilitación. Cuanto antes mejor, pero es verdad que nunca es tarde. Mejor hacerla tarde
que no hacerla, desde luego. Y entonces, ¿a qué viene esto de la rehabilitación cardíaca online? Pues viene a raíz de que toda la sociedad científica recomienda que todo paciente que haya pasado por una de esas enfermedades tenga que ir a un programa de rehabilitación cardíaca. El problema es que eso es inviable. Eso es inviable porque no tenemos capacidad a fecha de hoy para dar cabida a todos esos pacientes, ¿vale? En la seguridad social, ni en seguridad social, ni en centros privados. O sea, no hay cabida para eso, no podemos. Entonces ahí surge la idea de un programa online, ¿vale? De un programa online donde se va a hacer lo mismo. Se va a hacer lo mismo, el paciente va a estar asesorado por cardiología, va a tener un readaptador que le va a orientar en función de sus características, de si tiene un problema de cadera, si tiene un problema de columna, pautas nutricionales adaptadas totalmente a él o a ella. Hay cosas ya en internet, ¿vale? Está el aula RC de la Sociedad Española de Cardiología y la página de la Fundación Española del Corazón, donde se da información, ¿vale? Y son páginas muy buenas, muy completas. Pero es verdad que son generalidades. Son generalidades, no son cosas específicas para una persona. Como digo, mejor que nada, evidentemente, pero es algo que es en general, ¿vale? No adaptado y que te puede venir bien o te puede venir mal, dependiendo de las características, ¿vale? Y aquí es donde entra Impulse. Impulse estaría situado más en la fase 3. Como hemos dicho, si es un paciente de alto riesgo, ese paciente debe pasar primero por una fase 2 hospitalaria. Nosotros entraríamos en esa fase 3 extrahospitalaria, donde el paciente es de bajo riesgo o ya ha pasado previamente por una fase 2, ¿vale? Entonces continuamos ese acompañamiento. Y puede alguien decirme, pero mira, ¿y si yo soy de alto riesgo, pero a mí en mi hospital no me dan rehabilitación cardíaca, qué pasa? Pues me quedo aquí en ese limbo en el que no haga... Bueno, pues siempre se puede intentar hacer algo, ¿vale? No es lo ideal, porque lo ideal es que ese paciente empiece monitorizado, pero mejor que ir a un gimnasio y ponerse a hacer pesas por su cuenta, pues evidentemente será mejor que nosotros le asesoremos, aunque sea de alguna manera, ¿vale? ¿En qué consiste el programa de rehabilitación cardíaca online? Pues básicamente es lo mismo. Se programa la actividad física, una actividad física en el que va a estar basada en las recomendaciones de cardiología, en este caso mía, ¿vale? Y el preparador físico realiza un programa que va a ir adaptándose semana a semana en función de la evolución, de cómo van yendo las pulsaciones, de qué síntomas tenga el paciente, depende de cómo vaya evolucionando, va cambiando semana a semana. Sesiones de nutrición, unas pautas nutricionales adaptadas totalmente a esa paciente, un apoyo psicológico, ¿vale? Es fundamental, en esta fase es fundamental tener un apoyo psicológico para afrontar todos esos episodios de miedo que son normales y son comunes en todos los pacientes, y el seguimiento cardiológico, por supuesto, de manera que el paciente tiene su plan de cita, pues hoy tengo la nutricionista, el viernes el redactador me da las pautas y vamos confeccionando ese programa de rehabilitación cardíaca. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, les pido disculpas de no poder asistir a esta charla, debido a que soy profesor de la universidad y bueno, me toca dar clase. En este pequeño vídeo les voy a comentar la importancia que tiene la fase 3 de rehabilitación cardíaca y por qué es tan importante realizarla, ¿sí? Si bien cuando nosotros tenemos algún episodio cardiovascular y la primera derivación es hacer la actividad física, tenemos que tener en claro que no cualquier actividad física es la más recomendada. Simplemente este tipo de rehabilitación cardíaca
lleva protocolos muy establecidos para que tenga una adaptación funcional y para que el paciente pueda acercarse mediante la actividad física a la salud. Evidentemente que si yo hago una actividad física mal, por ejemplo voy al gimnasio y voy a hacer un ejercicio y me duele el hombro, yo puedo detectar que me duele el hombro y transmitirlo. Pero en este caso, en particular, cuando nosotros buscamos una adaptación a una fase de rehabilitación específica como es la rehabilitación cardíaca, la fase 3, nosotros no podemos saber si realmente lo que estamos haciendo está bien. No va a haber un dolor específico que me diga que ese ejercicio está mal hecho. Es por eso que la fase 3 de rehabilitación cardíaca se divide en protocolos muy específicos como la medición de las pulsaciones que se realizan en el ejercicio y la medición de la recuperación de esas pulsaciones mediante el ejercicio. De esa manera podemos llevar adelante una rehabilitación controlada, con el fin de terminar una recuperación funcional a lo que vendría a ser otra vez el camino de la actividad física mediante la salud. Queda claro destacar que en esta fase de rehabilitación cardíaca todo tipo de paciente tiene un programa individualizado. Yo no puedo hacer la misma actividad física que hace mi compañero de al lado, que debe tener otra patología, o simplemente también tuvo un episodio cardiovascular, pero cada ser humano y cada persona tiene individualizado un protocolo, porque de esa manera es donde vamos a obtener realmente el beneficio. Por eso les recomiendo que la fase 3 de rehabilitación cardíaca no rompe con el esquema de la actividad física, sino que avanza con una actividad física controlada y supervisada por el profesional. Es por eso que Impulse brinda esta posibilidad de llevar adelante un asesoramiento específico individualizado en lo que es la fase 3 de rehabilitación cardíaca. Si bien la actividad física es el camino más importante, evidentemente que dentro de esa importancia está el control y el asesoramiento profesional para que cada rehabilitación sea un éxito. Bueno, lo que comenta Fabián efectivamente es muy importante, porque los problemas cardíacos y el hecho de estar haciendo un ejercicio que no nos sienta bien para nuestro problema no es tan fácil de identificar como si tenemos un problema en el hombro o donde sea, ¿no? Sí hay síntomas, pero de hecho muchas veces tenemos síntomas que no tienen nada que ver con el ejercicio que estamos haciendo. Es decir, a veces en la unidad tiene pacientes que tienen una hipotensión, que tienen algún problema y en realidad está haciendo el ejercicio perfecto, pero es que está sobrepasado de medicación, es por otra cosa. El caso es que en este caso se juntan muchas cosas, se junta una medicación nueva, la tolerancia del paciente y el ejercicio que vamos a realizar. En este caso el readaptador realiza un protocolo muy específico adaptado a cada paciente, dependiendo de sus pulsaciones, de su edad, de la prueba de esfuerzo que haya tenido previamente, depende de muchas cosas. Esas pautas se las doy yo y él confecciona un programa de actividad física que va cambiando semana a semana, y donde el paciente le da un feedback al redactador. Oye, mira, pues estoy teniendo estas pulsaciones, cuando empiezo, cuando termino, y todo eso le va dando la información al paciente, ¿vale? Y yo, por último, antes de darle paso a mi compañera, voy a decir que por qué este programa, que es pionero en España no hay un programa similar, ¿vale? Es el primero. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo uno pues se lanza a hacer este tipo de cosas, ¿no? De manera online, sin ese contacto directo, el redactador? Y yo voy a decir que yo como cardióloga me atrevo a hacerlo porque estoy con los mejores, ¿vale? Es así y lo pienso. Fabián es el mejor readaptador con el que he trabajado y conocido nunca. A lo mejor no lo aparenta, pero lo es. Es muy bueno en su trabajo, muy bueno. Irma es muy buena en su trabajo. Entonces, cuando uno está rodeado de buenos profesionales, se puede permitir el lujo de hacer esa actividad a distancia sin tener el contacto, y siempre y cuando haya un feedback adecuado con el paciente, ¿vale? Entonces, sin más, le voy a dar paso a Irma, que les va a contar un poquito de la nutrición. Bueno, les paso casi emocionándome. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Me sumo al agradecimiento de Miriam de que estéis aquí, y también agradecer a la Fundación CB por cedernos este espacio y a ella por haberse desplazado a presentar este proyecto tan bonito y del que estoy tan orgullosa de formar parte, porque bueno, nos ha dicho que somos mejores y ella también es una profesional fantástica.
no solamente es algo que es pionero, sino que a pesar de que es muy, no sé si me escucha bien, sí que es muy nuevo, llevan ya mucho tiempo trabajando en esto. Yo con ellos llevaré 3 años aproximadamente puede ser, y yo además me atrevo a decir que tenemos muy buenos resultados, o sea, son evidentes. Hay personas que han llegado, como yo comentaba el otro día en Gran Canaria, a personas que tenían pacientes que no se podían mover y terminaron corriendo con ellos maratones, es decir, que los resultados son muy buenos, muy buenos. Bueno, la parte que me ocupa a mí es la nutrición, y pongo que es un pilar clave, que es una herramienta más que un plan, porque cuando utilizamos la palabra plan o dieta, quien no ha escuchado voy a poner a plan o voy a poner a dieta, tenemos esa connotación negativa, ¿no? De prohibición, de restricción, de que lo voy a pasar un poco mal. Y al final realmente nosotros con este proyecto lo que queremos dar es herramientas para que la persona tenga una buena calidad de vida y pueda finalmente ser totalmente autónoma. ¿Qué puntos claves vamos a hablar ahora? Bueno, pues lo primero quiero que veamos por qué necesitamos un nutricionista, la importancia de individualizar la pauta, si la medicación es suficiente, ¿vale? Y los beneficios que tiene la nutrición personalizada. Bueno, la pregunta clave. ¿Realmente yo sé comer? ¿Vale? Muchas veces decimos, bueno, no necesito ir a ningún sitio porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo me recorto un poco de aquí, añado aquí y ya lo tengo resuelto. ¿Para qué tengo que ir a un nutricionista? Si yo lo sé, ¿no? Bueno, pues la ciencia nos dice que de eso nada, ¿vale? Que el conocimiento que creemos tener no se traduce en hábitos saludables, es decir, sé mucho pero que poco lo aplico, ¿no? Al final estamos en una etapa, una era de la comunicación, hay muchísima información. ¿Eso que nos lleva? Pues a mitos que realmente no hay, a muchos mitos que me llegan a consulta diciendo no puedo comer plátano, me estoy recortando, por ejemplo, que el plátano es como uno de los alimentos que siempre parece como que está demonizado, y me quito de comer una fruta y a lo mejor estoy añadiendo algo que me está perjudicando infinitamente. Vale, la mayoría de la población se sabe por encuestas y por evidencia científica que tiene un conocimiento nutricional insuficiente, y pacientes que han tenido un problema serio cardiovascular, en este caso tienen un consumo muy deficiente de fruta, verduras y pescado. Pero es más, ¿por qué es tan importante la alimentación? Pues tanto la Organización Mundial de la Salud como en la comisión Eat Lancet pues dan datos bastante relevantes. Uno, pues que si invirtiéramos en nutrición conseguiríamos prevenir o asegurar salvar 3,7 millones de vidas al año. Y la comisión va más allá, previene hasta 15 millones de muertes prematuras. Es decir, son datos bastante significativos como para no atender a llevar un buen hábito dietético. La alimentación es uno de los principales factores, digamos, que influyen en prevenir las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son estas enfermedades? Diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión también, ¿vale? Hemos visto antes los factores de riesgo cardiovascular y entre ellos estaban la diabetes, la obesidad, la hipertensión, ¿vale? Es decir, que a través de la alimentación tenemos un papel activo para poder prevenir y mejorar nuestra salud. ¿Por qué es clave individualizar y por qué el nutricionista? Bueno, porque aparte de porque hay evidencia de la mejoría de los resultados clínicos, cada persona es única. Entonces aquí no tenemos una estrategia para todo el mundo que sea igual. Sí que es cierto que hay patrones que están más avalados, como puede ser la famosa dieta mediterránea o la dieta DAS, que está enfocada a la hipertensión, ¿vale? Pero todos esos patrones tienen que adaptarse, individualizarse al paciente. Si este paciente viene con tensión alta, si este paciente viene con diabetes, o si este paciente trabaja turnos, no tengo tiempo de cocinar, es decir, tenemos que adaptarnos también a sus barreras sociales, ¿vale? ¿Qué garantizamos con esto? Una mayor adherencia. De nada me vale hacer algo muy estricto 1 mes, 2 meses, si yo luego no lo puedo encajar en mi día a día, al final no es sostenible, ¿vale? Entonces lo que buscamos es eso, optimizar esa adherencia y el control de los factores de riesgo. Y bueno, otra pregunta era, ¿por qué si yo, como comentaba antes, mira, tengo bien mi analítica, me tomo mi pastillita para la diabetes, para el colesterol y está regulado, pues yo creo que con eso es suficiente?
Puedo comerme mi choricito porque el colesterol lo tengo bien. Vale. Aquí no está reñido una cosa con la otra. La alimentación es esencial y en algunos momentos salva vidas, ¿vale? Es imprescindible. Pero no aborda factores de riesgo modificables, como decimos, los que están en nuestra mano. Y como os comentaba en concreto, la alimentación es algo que hacemos todos los días y tenemos ese papel activo, ¿vale? Entonces, si combinamos la nutrición personalizada con esa medicación, vamos a tener mejores resultados clínicos. Y no podemos prometer que vayamos a quitar las pastillas, pero algunas sí que pueden reducirse, ¿vale? En muchos casos. Aparte de eso, se sabe que cuando se combina, conseguimos mejores resultados y menos ingresos hospitalarios. Y aparte de menos ingresos, menor mortalidad, ¿vale? Hemos visto que la alimentación influye en prevenir el envejecimiento prematuro. Comentaba antes que se está adelantando mucho patologías que antes aparecían en personas mayores, están siendo de gente muy joven. Bueno, pues ya la última parte, que muchas gracias por la atención, sobre todo eso, recalcar que quiero que quede claro que tenemos 3 puntos. Es que falta una diapositiva, me parece. Sí. Bueno, los puntos principales, que la alimentación es clave, que no va reñida con la medicación, que podemos ayudar a reducir esos factores de riesgo, como por ejemplo esa comorbilidad de la diabetes y de la tensión alta, y que bueno, que tenemos una herramienta al alcance de todos que podemos poner en práctica. Que estamos aquí para ayudar y para conseguir eso, dar más herramientas en la mejoría de la salud cuando ya ha habido un evento cardíaco y en la prevención, ¿vale? O sea que antes de llegar a ese momento, a ese susto, podemos hacer mucho con la alimentación en este caso. Bueno, a ver. Si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta, alguna cuestión que le surja. Yo una pregunta. Cuando Sí. has comentado antes lo de la inflamación de la arteria, que se rompía y... Bueno, me falta... Sí, se escucha, se escucha. Entonces, una vez que ya tienes, ya con la edad que tenemos, que ya para atrás no se puede ir, ¿hay alguna forma de revertir eso? O sea, Sí. de hacer un ejercicio, esa se desinflama. No. O sea, es lo que- A ver, bueno, puedes bajar la inflamación, pero la placa de colesterol que tienes, hoy por hoy, no hay forma de quitarla. Ni con deporte ni alimentos, nada. No, lo que tienes, lo tienes. A fecha de hoy no hay nada que lo quite, ¿de acuerdo? Por eso decía que es como un acto de fe. Porque claro, uno tiene 15 años, uno tiene 20 años, imagínate, me van a decir a mí que porque tenga 300 de colesterol no puedo hacer lo que me dé la gana, si estoy estupendo y divino, evidentemente. Llegado a estas edades, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque alguna plaquita tendremos, Sí. seguro, alguna plaquita, sobre todo con lo bien que se come en Extremadura, alguna plaquita habrá. Entonces, lo mejor, hacer deporte con cabeza, ¿vale? Es decir, porque aunque tú tengas una placa que pueda estar un poco inflamada, como digo yo, tú puedes tener un corazón completamente normal, hacer una maratón y tener una muerte súbita. ¿Por qué? Pues porque no te has hidratado bien, no te has alimentado bien, o simplemente, como le digo yo a los deportistas, ese no era el día. Y yo eso lo digo siempre. Digo, hay días en los que tú vas a competir y dices, hoy no es el día. Pues porque llevas una semana súper estresado, descansado mal, y dices, para hacer esta maratón me voy a tener que beber 10 geles de cafeína. Y ahí es donde va el problema. Una placa que estaba estabilizada se desestabiliza, se junta la inflamación con todos esos factores, la deshidratación, la cafeína, los estimulantes, todo, y hace que esa placa se rompa. Entonces, actividad física, ¿vale? Una actividad física con cabeza, si es asesorada mejor, pero por lo menos con cabeza y teniendo en cuenta esas sensaciones, la alimentación, fundamental, lo que decía, por mucho que tú tengas el colesterol bien, hay muchas más cosas y 1000 cosas que no sabemos todavía. Entonces hay que alimentarse adecuadamente porque esa alimentación sí puede disminuir un poquito la inflamación. No te va a quitar la placa, pero puede bajar la inflamación, ¿vale? Sí hay cosas que se pueden hacer. Y también aseguramos que no se acumula más. Claro, efectivamente, o sea, paramos efectivamente, si tú haces una dieta adecuada, si te cuidas, haces actividad física, pues esa placa no irá más. Hay una cosa que es muy importante, que es la oxidación, en este caso de la molécula de colesterol, que es el transportador. Entonces, si conseguimos que no se oxide, hay menos riesgo de que se pegue a la arteria. Con una buena alimentación rica en antioxidantes, las frutas, verduras a diario, podemos conseguir revertir un poco eso. Y otro factor de riesgo es el azúcar y el colesterol, que la fibra también hace efectos COVA, que no suba tan rápido.
Entonces, bueno, por lo menos podemos evitar que se pegue, Hay con cosas que se pueden hacer, claro.